Muy buenos días, hermanos. Es una bendición una vez más estar aquí delante de ustedes y compartir una verdad más en este día para que nos ha tocado vivir. Doy gracias a Dios por la vida, por las fuerzas, por el cuidado, la protección, la provisión, las bondades con las cuales el Señor nos trata de forma inmerecida cada día. Hoy quiero animarle antes de pasar al devocional a que si usted no tiene un plan sistemático de lectura, de aprendizaje, de conocimiento de la palabra del Señor, usted pueda tomar la decisión en su vida ante el Señor de poder venir a solas y tener un lugar secreto espiritual para que usted pueda caminar con el Señor y andar en la voluntad del Señor para su vida como cristiano. Tome 3 capítulos diarios, 4 el domingo. Y usted podrá leer la Biblia de pasta a pasta en un año. Quiero llevar el día de hoy, hermanos, a meditar en Lucas capítulo 3, en el versículo 10, y que escuche las palabras que Juan el Bautista utiliza aquí para hablar al pueblo de Israel, diciéndoles estas palabras. Y las gentes le preguntaban diciendo, pues ¿qué haremos? Pues ¿qué haremos? Y noten el versículo 9. Dice, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol, pues, que no hace buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Yo quiero hablarles en este versículo 9 de estas palabras, y intencionalmente leí el versículo 10 cuando dice, pues ¿qué haremos? Porque dice que el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Yo quiero hablarle del hacha, está en la raíz. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra, bendice esta meditación para este devocional y ayúdanos, Señor, a entender lo que tienes para nosotros en este día. En el nombre de Cristo. Amén. Cuando nosotros leemos esta porción de la palabra de Dios, meditamos en cómo Juan el Bautista, en su mensaje introductorio, hermanos, que tuvo de su ministerio hacia el pueblo de Israel, preparando el camino del Señor, hermanos, fue presentado por sí mismo como una voz que clama en el desierto. Esa es la primera figura que usted va a encontrar en el Evangelio de Lucas, que nos habla de que Él es una voz que clama en el desierto. Pero la segunda comparación con la cual usted va a encontrar que Juan el Bautista se introduce al pueblo es que Juan el Bautista se introduce como un agricultor, diciendo que él está derribando árboles inútiles. Por eso dice el versículo 9, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol, mire lo que dice, pues que no hace buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Entonces, hermanos, aquí encontramos en esta porción de la palabra de Dios unas palabras que son significativas, porque en esta segunda ilustración que se utiliza en el Evangelio de Juan capítulo 3, Lucas capítulo 3, donde Juan habla de que es una voz que clama en el desierto, y después dice que es como un agricultor cortando árboles inútiles. Se nos dice, hermanos, que Juan el Bautista utilizó esta descripción de que tenía una hacha en la raíz, hablando de un pueblo que fue desechado para dejar de cumplir los propósitos y las razones por las cuales había sido dejado sobre esta tierra. El pueblo de Israel, hermanos, como vimos en otros devocionales pasados, creían que por ser simplemente descendientes de Abraham, iban al cielo. Creían que porque ellos eran linaje directo de Abraham, se podían salvar. Y lo que hace Juan el Bautista al decir estas palabras, que obviamente, hermanos, está Juan colocado como el precursor de la venida del Señor Jesucristo, está diciendo, hermanos, que si la vida de esta persona o de este pueblo, principalmente de este pueblo, no está siendo útil para cumplir los propósitos, se convierte en un árbol inútil, infructífero, y que está listo para colocar el hacha en la raíz de ese árbol infructífero. Cuando Juan el Bautista le recordó y les increpó precisamente en el hecho de que iba a la raíz de las cosas, nos hace notar, hermanos, unas cosas que son importantes para meditar en este devocional. A Dios no le importa la profesión, hermanos, en verdad. Obviamente, hacer profesión es valioso, es fundamental,
Es importante, hermanos. Pero hay tantos que nos quedamos solamente con la profesión de nuestras palabras, que nada nos mueve a la acción y nos vuelve meramente religiosos, sin fruto en nuestra vida cristiana. Yo creo, hermanos, que para este devocional, cada uno de nosotros que estamos meditando en esta, de manera constante, nuestra relación con el Señor, deberíamos estar bajo el escrutinio del Señor, meditando las maneras o las formas en las cuales nos encontramos nosotros dando fruto en el Señor. Porque, hermanos, cuando el pueblo de Israel fue examinado bajo el escrutinio del Señor en las palabras de Juan el Bautista, les dijo precisamente, hermanos, que ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Porque les dijo, todo árbol pues que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego, porque está inutilizando la tierra. Yo creo, hermanos, que la vida cristiana es más que un asunto de profesión y de religión. No es más que un asunto es más que un asunto, en verdad, de reglas, de ritos y de liturgia. El judaísmo, hermanos, estaba compuesto de eso, reglas, liturgias y de ritos que el judaísmo conllevaba. En verdad, cuando hablamos de nuestra fe, hermanos, y creo que esto es digno de valorar para este devocional, la fe que al Señor le interesa en nuestras vidas es la que comienza con una transformación del corazón. Si su corazón no está siendo afectado y para bien con el poder del Evangelio, y ese corazón no le conduce a usted a la acción en su vida como hijo de Dios, va a ser muy fácil en su vida como hijo de Dios, escúchenme bien, olvidarse de lo que al Señor realmente le interesa a usted. Al Señor no le interesa su religiosidad, hermano amado. Al Señor le interesa una transformación que comienza con el corazón en nuestras vidas. En el libro de Deuteronomio capítulo 10, en el versículo 16, se nos dicen estas palabras, miren, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Uno de los grandes y terribles peligros que se pueden correr en nosotros como cristianos y que ocurrieron con el pueblo de Israel es que nuestro corazón no sea afectado de forma contundente en nuestras vidas, que nos lleve a reflejar la transformación que ha ocurrido en nuestra vida de forma interna, reflejándose de forma externa. En Jeremías capítulo 4, en el versículo 4, se nos dicen estas palabras. Quiero que note estas palabras porque dice, circuncidaos a Jehová y quitad, mire, los prepucios de vuestro corazón, mire, y haced, mire lo que dice acá. Dice, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien apague por la malicia de vuestras obras. El pueblo de Israel, hermanos, al igual que como llegó a ocurrir en la vida del pueblo de Israel, hermanos, a veces nos ocupamos tanto de nuestras reflejo de lo que realmente no sucede en nuestra vida, que nos olvidamos en nuestra vida de esto, del corazón, y por eso la Biblia nos dice que el hacha fue puesta a la raíz, porque nada estaba sucediendo en el corazón, todo estaba sucediendo en la mente del pueblo judío y constantemente usted encuentra estas palabras directas hacia el pueblo de Israel diciéndoles, hey, es más que un asunto de religión, es un asunto de relación con alguien que está vivo. Y ese es el problema de la vida cristiana. Se nos olvida que el Dios al cual nosotros servimos en nuestra vida como cristianos es un Dios vivo. Mire lo que dice en Juan capítulo 9, en Jeremías capítulo 9, versículo 25 y 26. Y quiero que note estas palabras que dicen así. He aquí que vienen días, dice Jehová, y visitaré sobre todo circuncidado y sobre todo incircunciso, a Egipto y a Judá y a Edom, y a los hijos de Amón y a los hijos de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón que moran en el desierto, porque todas las gentes tienen prepucio, está hablando de un asunto que no había ocurrido en el corazón, y toda la casa de Israel tiene prepucio en el corazón. ¿Sabe de qué estaba hablando, hermanos? De que tenían un corazón endurecido, insensibilizado por el mal.
Y aquí tenemos una gran aplicación para nosotros en la actualidad que vivimos en la vida cristiana. Si no tenemos cuidado, hermanos, de esta manera religiosa y sin vivir y practicar lo que nosotros creemos, hermanos, todo se puede convertir en un asunto meramente de palabras, en un asunto de religiosidad y no de una verdadera demostración de la bondad y de la gracia del Señor en nuestras vidas como cristianos. Porque si lo que creemos no afecta lo que nuestra forma directa, cambiando nuestro corazón, hermanos, y nuestra vida, algo se encuentra mal con la semilla de la cual nosotros hemos creído, porque recuérdelo, por el fruto se conoce el árbol. Cuando usted piensa en las palabras que Santiago utilizó para hablar de la fe que se exterioriza, en Santiago capítulo 2, versículo 14, y predicaba recientemente de este pasaje que dice: hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento cada día, y alguno de vosotros dice: en paz y calentaos y hartaos, pero no les diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Dice: así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mira lo que dice aquí: tú crees que Dios es uno, dice, bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan. Se nos olvida, y esta es la verdad central del devocional para este día, que el Evangelio es una persona a quien recibimos, es Jesús, y que las verdades acerca de esta persona, que es el Señor Jesús, hermanos, no solo deben de ser creídas por nosotros en el Nuevo Testamento, debe de haber en nosotros, escuchen esto por favor, una vida que imite, que refleje a la de Cristo. Todos los días que el Señor nos permita vivir de este lado del cielo, debemos de comenzar a vivir en nosotros una vida que realmente imite la vida de Cristo Jesús. Recientemente estábamos haciendo unas compras regulares, ¿verdad? Y hablábamos con mi esposa viendo sandalias. Y encontrábamos unas sandalias que yo creo que todos ustedes conocen. Yo no las conocía. Las sandalias de Jesús. Por la figura. Y le dije: ¿y por qué se llaman así? Porque algunos creen que esas sandalias eran similares a las que Jesús utilizaba. Yo creo que, y me hizo reflexionar para este devocional, no se trata de zapatos ni de sandalias. ¿Sabe de qué se trata? Se trata de una vida. Porque la fe que se vive, que se practica y que se desarrolla, es una fe que es activa. Es una fe, hermanos, en un Dios vivo, que nos transforma, que nos lleva a vivir de tal magnitud de este lado del cielo, que nuestro Dios tiene en cada uno de nosotros un interés en que seamos imitadores, no solo de la doctrina de Cristo, sino también de la vida de Cristo, hermanos amados. Doctrina de Cristo es importante, pero vivir la vida de Cristo es más valiosa todavía, hermanos, porque somos el libro abierto, las cartas leídas por la gente deseosa, anhelante de usted y de mí, de que vean en nosotros, hermanos, algo de Jesús mientras estamos de este lado del cielo. Que el Señor nos ayude, hermanos, en este devocional a meditar en el hecho de que el hacha está puesta en la raíz, hermanos, porque Él cortará árboles que no den frutos, que imiten la vida de Jesús. Que el Señor nos ayude en este día. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice este devocional y esta meditación para el día de hoy, Señor. Ayúdanos a que no llegues y cortes el árbol, sino que veas fruto en nosotros que refleje a Jesús, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que tengan un precioso día.